La primera temporada de Jessica Jones fue muy elogiada y logró alcanzar un nivel superior al de muchas otras producciones con superhéroes. Un elemento fundamental para esto fue la utilización que hizo de los superpoderes para generar una amplia analogía, que se condijera y articulara muy bien con problemas reales de la actualidad, como lo son las relaciones abusivas. Y en este video lo que vamos a ver es cómo la serie desarrolla los varios aspectos de ese discurso. La serie de Jessica Jones tiene un fuerte componente en su fórmula, que es el buscar traer a la luz temas relacionados al sexismo que actualmente están muy presentes en la sociedad. Algunas muestras de esta decisión política son el hecho de que la segunda temporada haya sido escrita y dirigida casi totalmente por mujeres, cosa que no es nada habitual en la industria, y que además se haya elegido estrenarla justo el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Pero si bien hay varias de estas cuestiones que se traen a colación en la serie, hay una que tiene un desarrollo particularmente interesante y elaborado en la primera temporada, que es la analogía que se crea respecto a la manipulación y las relaciones abusivas. Y para entrar en esto, les recomiendo, si aún no lo hicieron, que vean la primera temporada de Jessica Jones, no solo porque es muy buena, sino porque para este análisis vamos a tener que entrar en spoilers de los primeros 13 episodios. La serie está constantemente tratando las relaciones afectivas y amorosas, pero probablemente ninguna esté mejor desarrollada que la de Jessica y Kilgrave, la expareja de la protagonista que tiene la habilidad de darle órdenes a las personas y que éstas lo obedezcan sin importar de qué se trate. Este superpoder es la base de la analogía que vamos a analizar, el cual, por el contexto en el que se centra la historia, tiene una gran correlación con aquellas personas que en la vida real utilizan diferentes métodos que ya veremos para persuadir y manipular a la gente que la rodea, especialmente a su pareja. Pero lo más rico de la analogía que vamos a analizar no reside solo en este superpoder que tiene el exnovio de la protagonista, sino en las reglas que rodean el poder de Kilgrave, las cuales están muy bien armadas para representar distintos elementos que forman parte de las relaciones abusivas y manipuladoras. Si bien es cierto que el abuso dentro de una pareja puede darse entre personas de cualquier sexo, este es un tema que suelen sufrir las mujeres a manos de los hombres. Esto lo resalto porque, como ningún producto artístico debe juzgarse separado del contexto en el que surge, no es menor tener en cuenta esta coyuntura social en la que se desarrolla la serie al analizar una analogía así, ya que, no casualmente, esta trata de una mujer que es manipulada y sometida a la voluntad de su pareja, que resulta ser un hombre. Partiendo de la base, Kilgrave, gracias a su poder, resulta ser un manipulador cuyas víctimas, incluida Jessica, no pueden resistirse a sus persuasiones, y hasta genera en ellas unas ganas de satisfacer al abusador que no son capaces de justificar ni de frenar, como cuando Jessica rescata a una chica que estaba siendo retenida por Kilgrave y ésta se resiste a irse por la orden del villano. Pero el poder de Kilgrave no es como un hipnotismo, sino que las víctimas saben lo que hacen y en algún punto hasta les genera un deseo por hacerlo, dando una contraposición entre la fuerte voz del abusador y la verdadera voluntad del abusado, tal como puede suceder en la vida real. Sin embargo, este efecto que le produce el poder de Kilgrave a la persona afectada puede ser saciado no por el obedecer la orden, sino por la satisfacción propia de creer que se cumplió la voluntad del otro, porque lo importante para la víctima no es llevar a cabo la acción en sí, sino el no contradecir o defraudar al manipulador. Y al final, siempre deriva en que el abusador logre que su víctima haga algo que ésta no desea realmente. Pero la analogía cobra mucho más peso cuando se tratan las consecuencias y secuelas que dejan el pasar por una relación abusiva más allá de que tanto uno intente dejarla atrás. In my line of work, you gotta know when to walk away. But some cases just won't let you go. Desde el primer episodio, Jessica tiene flashes con Kilgrave acompañados por una luz del color violeta que lo caracteriza, seguido de la posterior angustia de la protagonista. Siendo que estos flashes la acosan incluso antes de saber que él volverá a aparecer en su vida, es que la serie nos plantea a Jessica desde el primer episodio como un personaje que, a causa del abuso que sufrió en el pasado a manos de su expareja, actualmente se encuentra vulnerable y traumado, cosa que nos dicen incluso con la caja que emparcha su ventana rota. Las heridas que le dejó el paso de una relación abusiva por su vida fueron tan profundas que el transcurso del tiempo no alcanza para sanarlas, e incluso le dejó un trastorno de estrés postraumático, similar a como le sucede a algunas personas
tras pasar por este tipo de relaciones. This is just your PTSD. It's not my goddamn PTSD. Como es poco habitual ver angustiada a Jessica, ya que es un personaje que todo el tiempo se muestra fuerte y autosuficiente, verla mal anímicamente hace suponer que lo que la afecta es algo realmente grave que la supera a pesar de su gran carácter, a diferencia de cómo se percibiría si se tratase de un personaje que sufre de manera regular por varios motivos. I can't do this. I can't keep fighting him. I can't fight him. I can't do this. Pero los abusos de su expareja vuelven a atormentarla cuando ella recibe un trabajo que consiste en encontrar y rescatar a Hope, una chica que ahora está con Kilgrave. A través de este caso, Jessica revive momentos de su relación con él y se ve reflejada en Hope, se siente identificada con su situación. Por lo que, al rastrear a la joven, Jessica lo que está haciendo de alguna manera es intentar resarcir el daño que sufrió su yo del pasado. La necesidad que la motiva a nivel personal a salvarla y vencer a Kilgrave es el demostrarse a sí misma que es capaz de superar sus traumas. Hope's going overboard to make her boyfriend happy. She's either an idiot in love or she's being conned, which amount to pretty much the same thing. Por eso es que trata de evitar que Kilgrave siga manipulando y lastimando a otras víctimas, pero especialmente a Hope, porque hay una cuestión de sororidad y empatía hacia las demás mujeres que están pasando por una situación similar a la que ella debió transitar. Por eso es que Jessica, a diferencia de la inexpresividad que muestra tras ayudar a otras personas, cuando consigue rescatar a Hope, la pone feliz el ver que ella se lo agradece, porque sabe lo que se siente estar y salir de esa situación horrible. Además, todo esto ayuda a Jessica a recuperar la dificultad que tiene para asumirse como una heroína, la cual está relacionada con el no creerse autosuficiente y capaz de sacarse a sí misma de una situación de abuso, que a su vez está vinculado con una práctica que es habitual en los manipuladores, como lo es la de hacerle creer a su pareja que no puede escapar de la relación que tienen. I'm the only one who matches you, who challenges you, who'll do anything for you. I believe you will figure out the same thing I did, that we're inevitable. Por eso Kilgrave intenta matar las esperanzas de Jessica de ser una heroína, porque la quiere convencer de que ella no es capaz de salir de su situación de abuso. Despite her calloused, hard-bitten, and frankly poorly styled facade, despite her several problems, she still hopes that at her core she might just be a hero. A raíz de esto, luego Jessica sufre y se siente responsable cuando ve que le falló a Hope, al no darse cuenta que, tras rescatarla, ella aún seguía estando controlada por Kilgrave, porque de esta forma no solo le está fallando a ella, sino que se está fallando a sí misma. She's a living embodiment of your guilt, isn't she? Para acercar más esta analogía a la realidad, Kilgrave no solo controla a Jessica mediante su poder, sino que también lo hace con métodos más humanos, control que ejerce sin necesidad de dar órdenes. Esto lo consigue mediante algo que los manipuladores suelen hacer, que es la coerción, preparando y condicionando a la gente y su entorno, incluyendo a allegados de la persona de su interés. He did this to you to get at me, to isolate me, to make me feel like an infection, one more person dead or dying because of me. Ya que los manipuladores pueden llegar a buscar influenciar a una persona con el único fin de afectar a otra, tal y como Kilgrave intervino a los padres de Hope para que busquen ayuda justamente en Jessica y que así ella vuelva a encontrarse con él. Incluso para hacerle saber a Jessica que él está planeando volver a entrar a su vida, Kilgrave le deja indicios de ello en su investigación que solo ella puede reconocer. He had that 1 month anniversary night. And now 1 month from the day he took Hope, he's doing the lingerie, the gift, the restaurant. Porque los manipuladores no solo hacen su gracia logrando que su pareja haga lo que ellos quieren, sino que también buscan que la otra persona piense y sienta lo que ellos desean, ya sea victimizándose. How am I supposed to know? Huh? I never know if someone is doing what they want or what I tell them to. Oh, poor you. You have no idea, do you? I have to painstakingly choose every word I say. Apelando al lado romántico o emocional. You make me feel something I've never felt before. Yearning.
manipulando a la gente que rodea a la persona en cuestión, trayendo luego problemas en sus relaciones. You said you weren't going to use your powers. I said I wouldn't control you. Jessica has lied to both of us. You know her version of events. No one's even heard mine. As a lawyer, you must know that the reality lies somewhere in the middle. You are clearly a smart woman. You know that if I did have abilities, they wouldn't be inherently bad. O fingiendo compartir intereses con la otra persona para pasar más tiempo juntos, como cuando Kilgrave pretende estar interesado en ser un héroe solo para insinuarle a Jessica a trabajar como dúo y así mantenerse cerca de ella. Well, even so, we should do this more often. Think of all the people we could have, all the crimes we could stop. It'd be a hell of a dynamic duo. You don't need me to do that. You kidding me? That man almost blew his brains out, which I genuinely thought was the right thing to do. I can't be a hero without you. Tras esto, Jessica tiene un breve periodo en el que compra esta actuación y considera la idea de tener fe en Kilgrave, cuando se le cruza por la cabeza que tal vez él pueda cambiar y convertirse en alguien mejor, lo cual es una clásica recaída de la víctima al justificar y recuperar la confianza en su abusador, a pesar de todo lo malo que le hizo pasar. What would you do if you could harness Kilgrave's powers for good? What if you could teach him to be more like you? Show him how to use his powers in a positive way. Maybe it's a way to, make it right. Cosa que obviamente casi nunca termina bien. Claro que comportamientos como los de Kilgrave no pueden ser producto de un amor sano, a pesar de que el abusador tal vez lo vea así. I love you. You have been ruining my life. You didn't have a life. As a demented declaration of love? I am trying to profess eternal love here, people! Sino que muchas veces es producto claramente de una obsesión enfermiza. Esta es la actitud de una persona enferma que ve a su pareja como una posesión. You were the first person I ever wanted that walked away from me. Y que recuperar el control sobre el otro es la única manera de relacionarse que concibe. Sigue pensando que de alguna manera toda esa manipulación puede llevarlo a buen puerto. No es capaz de ver que nunca puede salir nada bueno de forzar a la otra persona. Es por eso que siempre siente un deseo y placer por someter y controlar al otro. Feels good, doesn't it? Being in control. I'd make her want me. Then reject her, devastate her over and over and over until she wants to die. Be a certain ring of hell designed specially for her. Así el abusador puede experimentar un goce, una satisfacción en sentir que la otra persona lo desea a él, incluso a pesar de que ese deseo sea una ilusión que se genera el propio abusador. I have absolutely no intention of controlling you. I want you to act on your own accord. Como cuando Kilgrave extorsiona a Jessica para que le mande fotos suyas en contra de su voluntad. Prefiere que ella lo haga por su cuenta sin que él se lo ordene, alimentando así una falsa ilusión de que ella hace eso por voluntad propia. I'm not going to command it. I was serious when I said I wanted you to choose. You want me to choose? Yes. I choose that you don't touch me. Oh, please. Ever! Pero creo que uno de los padecimientos de Jessica más claramente vinculables a la realidad es el de la violación que ella sufrió a manos de Kilgrave. I told you not to touch me. Say. Come on, Jessie. Do not call me that. We used to do a lot more than just touch hands. Yeah. It's called rape. What? Which part of staying in five-star hotels, eating in all the best places, doing whatever the hell you wanted is rape? The part where I didn't want to do any of it. Not only did you physically rape me, but you violated every cell in my body and every thought in my goddamn head. It's not what I was trying It to do. doesn't matter what you were trying to do. You raped me again No. and again and again. Lo cual está relacionado directamente a cuando dentro de una pareja hay una insistencia o presión por una de las partes para tener sexo. Y esto se acaba concretando a pesar de no ser consensuado o deseado por la otra persona. La serie plantea que este regocijo en sentirse poderoso al controlar a los demás es debido a problemas relacionados al complejo de Edipo,
producto del gran rencor que Kilgrave le tiene a sus padres por haberlo sometido a experimentos cuando era niño. This sick, perverted man. No, Trish, shut up. On the hope list so he can feel powerful. Probably terrified of his own weakness, which suggests impotence. Probably suggests some serious Oedipal issues. Y este tipo de poder sobre los demás suele ser una adicción enfermiza para algunos abusadores. Men and power, it's seriously a disease. De hecho, unos episodios después, el efecto que Kilgrave causa en sus víctimas se revela como producto de un virus que se esparce a través de unas esporas que él emite al hablar, como si fuera el portador justamente de una enfermedad, una toxicidad que le contagia a los demás al manipularlos. Pero también es interesante ver cómo la serie retrata lo que le sucede y cómo se sienten las víctimas de manipulación. Getting you out of my head was like prying fungus from a window. I couldn't think. And I wanted to tell her that I was in trouble and that he was holding me prisoner and making me do things that I've never done, that I never would do. All I could feel was this need. He said, wish her a happy birthday, and that was suddenly the only thing that I wanted to say. And the whole time you were with Kilgrave, you were aware you were being controlled. Not at first, but then I get these glimpses of myself, and I try to hold on to them, but I wasn't strong enough. Llevando a que a los perjudicados les afecte el recordar cosas relacionadas a su abusador, pero que a la vez no puedan evitar tenerlo presente, o que se preocupen porque su abusador pueda aparecer en algún lado. I'm not safe anywhere. Every corner I turn, I don't know what's on the other side. I don't know who's on the other side. He isn't here now. Well, he's always here. Todo el malestar que traen estas situaciones pueden hacer que la víctima cree una coraza en un intento por dejar de salir herida, lo que la lleva a preferir estar sola y aislarse. Rude girl is lonely girl. Count on it. If a door won't stay closed, build a stronger door. It's better being alone. It's safer with Kilgrave out there. El no sentir culpa por lo que uno haga estando bajo la influencia de un abusador es una idea recurrente en esta analogía. Por esto es que una de las primeras cosas que Jessica hace al encontrar a Hope es esforzarse por convencerla de que nada de lo que sucedió es su responsabilidad. Listen to me. None of it is your fault. You don't know. I know. Okay. I know. I want you to say it. None of it is my fault. Say it back to me. It's not my fault. Good, that was good. Esta cuestión no solo está presente en este ejemplo y en los mencionados anteriormente respecto a la responsabilidad que siente Jessica tras fallar con Hope y la falta de culpa de las víctimas al momento de ser controladas por Kilgrave, sino también en lo que las víctimas sienten luego de haber sido controladas una vez que toman conciencia respecto a lo que hicieron, tal y como le sucede a Jessica con el haber matado a la novia de Luke Cage, quien vuelve a su mente como un fantasma del pasado, un mal recuerdo vinculado a su relación anterior para dificultarle tener una nueva pareja, similar a los miedos e inseguridades que puede sufrir una víctima de abuso cuando tiempo después se le presenta la posibilidad de entablar una nueva relación amorosa. De modo que la culpa no se queda solo en el interior de las víctimas, sino que tiene consecuencias en su mundo. We should laugh at Hope Schlottman. She claims to have been controlled by someone else, but she's just another weak and damaged person hiding behind the timeless excuse that the devil made me do it. But what if the devil actually did make you do it? Even if you could prove it, would people ever forgive what you did? Could you ever forgive yourself? Un ejemplo de ello es cuando Jessica tiene que probar la real amenaza que representa Kilgrave, ya que casi nadie le cree. Esto está relacionado con cómo la gente manipuladora esconde ese lado suyo, y las víctimas a veces encuentran que su testimonio es descalificado o al menos minimizado por otras personas, cosa que Jessica lucha por cambiar. I can prove that Kilgrave exists. If there really was a man who could influence people like that, I would hire him to do all my jury selection. God damn it, this is not a joke!
Hope Schlottman is getting crucified in the media and you need to get out there and defend her. Until I have irrefutable proof that she's not a lunatic, I will not get involved with the public debate. Kilgrave wanted a leather jacket, live cello music, and the flattering smile of a pretty girl. What a waste. Could solve so many problems with his gift. Gift? I just meant if he was on our side. What side would that be? The side that uses people? Treats them like animals? Jessica, do not Just to take throw them this away out on like me. they're garbage, the side that rips your life apart and destroys you from the inside out? Whose side exactly would that be? Así como también, y yendo más al extremo, hay gente que le echa la culpa del padecimiento de la víctima a la propia víctima, entre los que se pueden encontrar su abusador. No, let's be clear, I did not tell you to kill Reva. What? If you remember, I said take care of her, not kill her. You chose to punch her. You goddamn son of a bitch! Hasta una parte de la sociedad. You broke a man's neck. I heard about it on Trish Talk. Some guy does you wrong and you kill him, but now the vigilante hero's gonna judge me? They say everyone's born a hero. But if you let it, life will push you over the line until you're the villain. Problem is, you don't always know that you've crossed that line. De esta forma, la sensación de culpa sigue presente en la vida de Jessica, incluso a pesar de haberse librado de su abusador y de que él haya sido el que la llevó al extremo de tener que matarlo, quien incluso después de haber muerto sigue estando en su cabeza, haciéndole sentir culpa por lo que hace y piensa. Así, él pasa a ser el miedo de Jessica de convertirse en algo cercano o parecido a su abusador. I've already killed someone. You're not a killer. I've killed. Ergo, I'm a killer. I don't even know what ergo means, but it sounded right. That's what you were forced to do. It's not who you are. Maybe it is. El único momento durante su relación en el que Jessica dejó de estar bajo el control de Kilgrave y pudo tener un momento de lucidez y pensamiento independiente sin estar influida por la manipulación de su acosador, lo primero que le nació fue el deseo sincero de huir lejos de él, libertad que es simbolizada en su fantasía con el caballo blanco sobre el cual escapa cual princesa, como si en el fondo nunca dejara de saber que no es feliz con su relación, pero que a veces el poder del otro resulta más fuerte, como lo transmite la posición resignada y sumisa que adopta el cuerpo de Jessica tras este momento al volver a los brazos de Kilgrave. Es interesante que una forma de que el control de Kilgrave pierda efecto sobre su víctima es manteniendo distancia por un tiempo, similar a como sucede en la vida real siempre que uno desea dejar atrás a alguien. Aunque como el daño que provocó en Jessica es tan profundo, esto no fue suficiente. Es por eso que ella decide tomar cartas en el asunto. Knowing it's real means they gotta make a decision. 1, do something about it. Or 2, keep denying it. Shoot the messenger. Knowing it's real means you gotta make a decision. 1, keep denying it. Or 2, do something about it. Es así que, motivada por todo lo anterior, ella decide juntar fuerzas y confrontar a su abusador, hasta que al final de la temporada logra librarse de él y su control. Sin embargo, en la serie nunca dan una explicación demasiado clara de por qué Jessica se vuelve inmune al poder de Kilgrave. When he made me kill Reva, I didn't realize it at the time, but I think it severed the hold he had on me. So because you didn't want to kill her, you were able to push him out. He can't control me. Not anymore. Siendo que el poder dejó de tener efecto sobre ella luego de haberse separado y matado a Riva, nos damos cuenta de que todo el tiempo desde que regresó Kilgrave nunca estuvo manipulando a Jessica con un poder al que ella no pudiera resistirse, sino que lo hizo prolongando la inacción que a ella le generaba el miedo engendrado tiempo atrás y lo incapaz que se sentía para superarlo. Pero más allá de por qué el poder no afecta más a Jessica dentro de la historia, importa cómo se ve esto en la idea que transmite. El haber matado a Riva fue el desencadenante para que Jessica tomara conciencia de qué tan lejos la había llevado la manipulación de su pareja. Y fue por esto que pudo librarse de su abusador, gracias a que logró tomar dimensión de lo que estaba pasando y a que su voluntad por escapar a la manipulación fue lo suficientemente fuerte. Cosas indispensables para salir de cualquier situación adversa como esta. The whole time he had me,
There was some part of me that fought. There was some tiny corner of my brain that tried to get out. And I'm still fighting. I won't stop fighting. Es así que Jessica vence y finalmente deja atrás a su expareja cuando logra no caer más en su manipulación. You can't control me anymore, asshole. Pero ella necesita tratar las secuelas que le dejó su abusador incluso luego de muerto, probando distracciones pasajeras en lugar de buscar una solución real, negada a que el pasado pueda dejarse atrás definitivamente. I can't change the past. So it's gonna stay where it is. I'll deal with this on my own. Meaning go to a bar and drink. That's what I said. Porque a pesar de que esa etapa en su vida ya pasó, aunque no esté más, el abusador permanece en la víctima. En el caso de Kilgrave, como una voz en la cabeza de Jessica que la desmoraliza e intenta llevarla por el mal camino. I'll be around if you need me. I'll be in your dreams too. I'm inside you forever. Es así que algunas cosas que suceden y lo afectan a uno, a veces no pueden simplemente dejarse atrás, sino que hay que aprender a convivir con ellas. Porque no importa cuánto uno intente librarse del pasado, el abusador y sus acciones dejaron marcas desagradables que formarán parte de su víctima, quién sabe por cuánto tiempo. Y hasta acá llega el video de hoy. Por esta cuestión de la analogía tan extensa que tiene la primera temporada de Jessica Jones, es que realmente yo creo que es de lo mejor que he visto en cuanto a series de superhéroes, y sobre todo es realmente de lo mejor que ha sacado Marvel en cuanto a series, porque toda esta profundidad temática que tiene creo que realmente vuelve a la serie un producto mucho más rico que otras series como Defenders, Iron Fist ni hablar, o Luke Cage. Realmente no tienen mucho, más allá que puedan ser aceptables o más o menos buenas, no pueden competir a este nivel en el que propone Jessica Jones en su primera temporada. Así que por eso realmente creo que estaría muy bueno ver este tipo de cosas más seguido en las producciones de superhéroes, y que no se basen tanto ya en la fórmula tan quemada que con detalles más o detalles menos siempre termina siendo la clásica lucha del bien contra el mal sin mucho más para decir. Así que bueno, si este es el primer video mío que ven, les aconsejo que se suscriban para más análisis sobre cine y series, activen la campana de notificaciones para enterarse de cuando subo un nuevo material. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. You gotta do a superhero landing. Wait for it! Superhero landing! Yeah, that's really hard on your knees.